programa tenemos la presentación magistral desde Chile del profesor Francisco Artigas con la ponencia Crédito y Caución en la Ley del Contrato de Seguros peruana y chilena. Debemos indicar que el profesor Francisco Artigas es abogado de la Universidad de Chile y fundador de ADN SPA. Es referente en seguros de crédito y garantía, igualmente presidente del grupo de trabajos de seguros de crédito y caución del SILA-AIDA, y su impacto se extiende a roles como director ejecutivo de la Asociación Mundial de Aseguradores y Reaseguradores de Garantía y Crédito y presidente de la Asociación Latinoamericana de Seguro de Crédito. Cuenta con estudios y conferencias internacionales en Argentina, Brasil, Canadá, China, Chile, México y Sudáfrica, y ha dejado una huella significativa en el mercado asegurador, siendo reconocido por su destacado liderazgo en diversas asociaciones y compañías del sector a lo largo de toda Latinoamérica y el extranjero. Estimado Francisco, te damos pase para la presentación. Muchas gracias, muy amable por esta presentación. Mi mayor orgullo hoy día es seguir en la ponencia a Marcio y preceder en el orden a Rebeca, que sigue con la próxima, y anticiparme por algunas horas a la ponencia de Fabiana, que me encantará escuchar también. Saludo a todos los amigos que estoy viendo, especialmente a quienes observo en pantalla, como Pablo Medina, gran, querido y amigo y admirado compañero de Rutas del Derecho. Y a Said, a quien he tenido la oportunidad de encontrarlo en muy diferentes lugares, presencialmente en Costa Rica la última vez, así, maravilloso encuentro. Estoy muy contento de esta invitación y debido al tiempo que tenemos tan concentrado, han reunido los organizadores a una cantidad impresionante de ponentes y por lo tanto de temas para ser tratados, de manera que me enfocaré directamente ahí. Vamos a ver en creo que media hora los seguros de crédito y caución en Perú, por su ley, de alguna manera comparada esa materia con la misma que trata la ley de contrato de seguro chilena. Tenemos una coincidencia en ley de contrato de seguros, ambas, la peruana y la chilena, dictadas el año 2013, es decir, estamos en el 10º aniversario tanto de la ley que trata sobre el contrato de seguros en Perú como la propia en Chile. Lo primero que podemos decir, mirando la ley peruana sobre contrato de seguro, es que trata sobre el seguro de caución. El seguro de caución no era tratado en ninguna legislación de seguros decimonónica, por supuesto, en ninguna, hasta donde yo conozco. Pero ha ido siendo tratada en las más recientes, en las más modernas. El seguro de crédito un poco menos, de hecho. La ley peruana no trata sobre el seguro de crédito. Ahora, ¿por qué esta ponencia trata sobre ambos seguros y no hay ninguna ponencia que trate sobre vehículos y la póliza de incendio o responsabilidad civil y todo riesgo construcción? Es porque entre seguro de crédito y seguro de garantía se cubre los riesgos de un universo compartido, bastante definido, acotado, y entonces es muy importante intentar distinguirlos. No es fácil distinguir en ningún país, en términos completos, plenos, absolutos, qué cubre un seguro de crédito y qué cubre un seguro de garantía. Suele haber conflictos en este sentido, tanto por falta de definición legal como por la propia participación de las industrias de estos ramos de seguro, que no siempre ofrecen lo mismo en los distintos países. Y hay mucho, sobre todo en términos de seguros de garantía, caución o fianza, ya diremos algo sobre eso, y en Latinoamérica mucho, en que es muy diferente la legislación, la reglamentación y la propia práctica de la industria. Partamos por decir que en general, a veces el mismo instrumento lo llamamos en diferentes legislaciones o países seguro de caución, seguro de garantía, fianza o seguro de fianza incluso. Vamos a la ley peruana. ¿Qué dice la ley peruana? Define el seguro de caución, no define el seguro de crédito.
pero vamos a ver que no es absolutamente necesario que lo haga. ¿Cómo define el seguro de caución? Dice el artículo 113, por el seguro de caución, el asegurador se obliga frente al asegurado, dentro de los límites y condiciones establecidas en el contrato y en la ley aplicable, y aquí lo medular sobre caución, a indemnizarlo en caso de que el contratante o tomador del seguro incumpla sus obligaciones contractuales o legales garantizadas. Ese es el concepto. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Incumplimiento de obligaciones legales o contractuales garantizadas. Ese es el riesgo en el seguro de caución. Incumplimiento de obligaciones legales o contractuales. Vamos a entender, porque la definición es muy similar a la de la Ley de Contrato de Seguro española, también a la definición que da el Código de Comercio chileno sobre contrato en materia de contrato de seguro. Lo refiere el objeto de la cobertura o del riesgo que se cubre a el incumplimiento de obligaciones, digámoslo en términos generales, porque cuando dice legales o contractuales es una forma de definir todas. No está dejando en especial alguna fuera cuando dice legales o contractuales. Y entonces deberíamos decir, yendo al núcleo del objeto de la cobertura del seguro de caución, que se cubre el riesgo de incumplimiento de obligaciones. Simplemente, riesgo de incumplimiento de obligaciones. La primera pregunta que nos podríamos hacer entonces es, ¿qué cubre el seguro de crédito? Hay distintas formas de definir el seguro de crédito. En ese sentido, creo yo que la legislación peruana, complementada con sus resoluciones, reglamentos, normas administrativas, llega a una conclusión o a una definición similar a la de la legislación española, que si bien en el caso de la española está en la ley, podríamos decir que suplementariamente en el caso de Perú no está en la ley, pero está en su reglamentación. Introduce un concepto distinto de simplemente incumplimiento de obligaciones, la ley española y la reglamentación peruana, y refiere el seguro de crédito al riesgo de insolvencia del deudor. Naturalmente, que la simple insolvencia de un deudor no conlleva perjuicio a nadie que no sea un acreedor. Entonces, la simple insolvencia no puede significar un siniestro si no es porque concurre el incumplimiento de alguna obligación del insolvente, justamente la de pagar o la de cumplir eventualmente otras obligaciones pecuniarias. Entonces, podríamos decir que mediante reglamentación, y aquí voy al reglamento de seguros de crédito, de caución y de fianzas, muy nuevo, es de este año en Perú, esta reglamentación, reemplazó a una anterior, es de febrero de este año, del 2023, el reglamento de seguros de caución, perdón, de seguros de crédito, de caución y de fianzas. No vamos ahora a entrar por el tiempo en la distinción entre el seguro de caución y de fianza. Daría para otra charla, otra ponencia. Pero en cuanto al seguro de crédito, sí, creo que es importante distinguirlo, porque en el artículo 26 de este reglamento, al final reglamenta la ley, porque reglamenta seguros, contratos de seguro establecidos en la ley de contrato de seguros peruana. En su artículo 26 define el seguro de crédito como aquel que tiene por objeto garantizar a una persona natural, persona jurídica o ente jurídico el pago de los créditos que tenga a su favor por transacciones comerciales cuando se produzca la insolvencia de sus clientes. Entonces, por el pago, o diremos, el riesgo sería el impago de los créditos cuando se produzca la insolvencia de sus clientes. Es decir, hay dos causas concurrentes para la producción del siniestro en el caso del seguro de crédito, digamos así, en la normativa peruana. No está en la ley, pero está en su reglamento de estos productos, de estos ramos de seguro. Debe concurrir el impago de créditos en circunstancias, digamos, de la insolvencia del deudor. No basta el impago del crédito, no basta la insolvencia, deben concurrir ambas causas. Es decir, en circunstancias que se encuentran en insolvencia el deudor,
incumpliendo obligaciones de crédito, se produce siniestro en el seguro de crédito. Comparemos eso con la ley chilena, para hacer una pequeña lectura comparativa. En el caso chileno, la ley sobre el contrato de seguro en el Código de Comercio establece, define los conceptos de seguro de crédito y seguro de caución. Y al definir el seguro de caución lo hace en términos muy similares. No hay una diferencia relevante con la ley peruana. Obligaciones, incumplimiento de obligaciones, legales o contractuales. Ese es el núcleo del riesgo a cubrir. Lo mismo en el caso chileno, en la definición de caución. Pero la legislación chilena, la ley chilena de contrato seguro, define el seguro de crédito y refiere su riesgo a el incumplimiento de una obligación de dinero. Es cierto que la industria, luego, al suscribir los riesgos de crédito, de seguros de crédito, establece la condición de insolvencia. Pero la ley no lo exige, la ley chilena no lo exige, la insolvencia. Y entonces, al establecer la ley chilena que el seguro de crédito refiere su objeto de cobertura al riesgo de incumplimiento de una obligación de dinero, hemos entendido muchos, prevalece esta interpretación, que el seguro de garantía, que no distingue el tipo de obligaciones referido al objeto de sus obligaciones, legales o contractuales, pero ¿qué tipo de obligaciones? No lo distingue el seguro de caución, pero por una interpretación armoniosa entre la definición de seguro de crédito y seguro de caución, debemos entender que siendo el riesgo a cubrir por el seguro de crédito el de incumplimiento de una obligación de dinero, ese mismo riesgo no puede serlo entonces de caución, y concluiremos que el seguro de caución en Chile cubre el riesgo de incumplimiento de obligaciones no dinerarias. Obligaciones de dinero se cubre con seguro de crédito. Obligaciones no dinerarias se cubren con seguro de caución. Ley chilena. Ley peruana, todo tipo de obligaciones, solo mirando la ley, se cubrirían con seguro de caución. Ahora, si agregamos la lectura del reglamento de seguro de crédito, caución y fianzas, debemos concluir que el seguro de crédito queda limitado por reglamento, aunque no por ley, a el siniestro causado por insolvencia. La condición de cobertura es la insolvencia del deudor. No cumple su obligación estando en insolvencia. Bien, con eso queda todo claro. No estoy seguro. No sé cómo lo han resuelto jurisprudencialmente en Perú, porque no es la ley la que limitó, digámoslo así, el ámbito de cobertura del seguro de caución. Es un reglamento. Eso por una parte. Volviendo al seguro de caución. Hoy lo que es más relevante... No. Antes, porque esto es muy sabroso. Déjeme decirlo, que yo lo cito en otras ponencias y a todo el mundo le gusta hasta el nombre. La compañía RIMAC peruana tiene depositada o registrada en la superintendencia una póliza que tiene un nombre genial. Se llama Seguro para Valientes. Seguro para Valientes. ¿Qué cubre? Cubre el riesgo de incumplimiento de una obligación de dinero sin exigencia de la insolvencia. Es decir, vence el plazo en que debe cumplirse el pago de la obligación de dinero y está producido el siniestro. Entonces, ¿quién es valiente ahí? ¿Quién es el valiente? Yo creo que es la compañía RIMAC. De hecho, en la historia de los seguros de crédito, que son los que cubren en general los riesgos de incumplimiento de obligaciones de dinero, las primeras compañías, y lo cuenta Jean Bastán, el mayor autor reconocido y admirado en estas materias, cuenta él, que además es un licenciado en historia, aparte de ser abogado, etc. Cuenta él que esas empresas que pagaban al simple cumplimiento del plazo sin haberse efectuado el pago, esas empresas todas quebraron. Y él agrega, quizás precisamente por esa razón, porque pagaban al simple término del plazo de una obligación de dinero sin que se hubiera efectuado el pago. Entonces, esa es una póliza que yo no sé en qué cantidad, en qué volumen la suscribe la compañía RIMAC, pero cual sea, me gustaría conocer la siniestralidad de ese producto.
realmente. Sería interesante. Si aquí hay alguien vinculado con RIMAC, por favor, me mandan el dato. Quiero saber cómo les va con la póliza para valientes. Ellos son los valientes. Paso ahora a garantía. Porque crédito es menos disputado. ¿Saben por qué? Porque independientemente de lo que diga la ley, la industria mundial de seguros de crédito, generalmente, en un altísimo porcentaje, sobre el 90 y tantos por ciento, suscribe un riesgo que está asociado a la obligación del pago de facturas por ventas que se efectúan a plazo y que exigen la insolvencia del deudor. Eso es muy, muy, muy común. En cambio, en garantía, el problema es mayor porque las empresas son mucho más dispersas en qué suscriben por garantía. Y como sus obligaciones son tantas, tan variadas, a veces pueden cubrir obligaciones de dinero y a veces no. Vemos este caso de RIMAC, de la póliza para valientes, porque está inscrita como un producto de crédito. Está inscrita como un producto de crédito porque está cubriendo una obligación de dinero. Pero, ¿en qué quedamos? ¿Las pólizas de garantía podían cubrir o no en Perú obligaciones de dinero si no exigían insolvencia? ¿Por qué está inscrita? Tengo la duda. ¿Por qué está inscrita como riesgo de crédito y no como riesgo de caución? Es una pregunta que habrá que investigar más. Paso a un tema de caución, entonces, ahora que es muy, muy relevante en la época actual, aunque no en todas las legislaciones o países, y es el de la garantía que se llama a primer requerimiento o de ejecución inmediata, algunos la podrán llamar incondicional, garantía abstracta, etc. Que consiste en que el asegurador debe pagar al simple requerimiento, al primer requerimiento, a la vista, sin exigir que se le demuestre que hubo un siniestro y que se le demuestre, sin que se le exigir que se le demuestre que habiendo habido un siniestro, que es el incumplimiento de una obligación, hay un perjuicio y cuál es el monto de ese perjuicio. Sin exigir nada de eso, las pólizas que se llaman, resumamos, a primer requerimiento, hoy día existen en muchos países, no en todos. Eso es interesante. Yo me pregunto, y leyendo la legislación peruana, ¿existirán esas pólizas incondicionales o a primer requerimiento? Y les cuento lo siguiente, me he encontrado con una cláusula que a ustedes les va a sorprender. Yo la encuentro sorprendente, es muy simpática. Está en el seguro de caución, después de definirlo, dice, es válido el pacto por el cual se requiere probar los daños para que proceda la indemnización. ¿Cómo que es válido ese pacto? Si esa es la regla general en el mundo. En el mundo, la regla general es esa, el principio indemnizatorio. Debe probarse los daños para que la compañía pague la indemnización. Aquí se pone como si fuera una excepción. La ley está como autorizando a la compañía que emite seguros de caución para que introduzca un pacto mediante el cual se va a hacer necesario probar los daños para pagar la indemnización. Es una curiosidad, como si la regla general fuera que no es necesario probar daños para reclamar la indemnización. Por eso que esa norma me parece curiosa. Está en el artículo 113 de la ley peruana sobre seguros, sobre seguros, de contratos seguros. Ahora, ¿qué dice el reglamento? Digamos, recordemos, dictado recién, en febrero de este año, sobre crédito, caución y fianza. Seguros de crédito, caución y fianza. Déjeme buscarlo donde está esto, que es muy sabroso. Dice, las empresas en ejercicio de su libertad contractual, se está refiriendo a la de seguros, pueden emitir pólizas de caución o fianza bajo las características de, son varias, juntas, incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a solo requerimiento del asegurado, beneficiario o acreedor, según corresponda. La diferencia es porque son dos instituciones distintas, ¿no? Caución o fianza. Entonces, al menos según la reglamentación y con apoyo en esa norma curiosa que convierte en excepcional una regla general, que citábamos en la ley, el artículo 113, tenemos que concluir que en Perú efectivamente existen, al menos en los textos. A mí me gustaría ahora que cuando se abre el diálogo,
que lo podemos abrir anticipadamente por mí, en cualquier momento. ¿Se emiten efectivamente estas pólizas a primer requerimiento? Primero. Y segundo, ¿se pagan efectivamente a primer requerimiento estas pólizas de garantía? Esto es muy relevante. Esto tiene efectos en el mercado grandes. En Chile hoy día estamos en una crisis en ese sentido. En Chile sí existen las pólizas a primer requerimiento. Hay fuerte respaldo de ese carácter a través de actos administrativos del equivalente a la superintendencia, que en Chile se llama Comisión para el Mercado Financiero, porque también controla o supervisa a los bancos, a la compañía de seguros y a las bolsas de comercio, agentes de valores, etc. Y de la jurisprudencia reciente, incluso de la Corte Suprema, confirmando que la compañía que emite una póliza de estos caracteres incondicionales, de pago a primer requerimiento o a solo requerimiento del asegurado o acreedor o beneficiario, esas pólizas deben pagarse de ese modo, deben pagarse de ese modo. ¿Y qué pasa con el principio indemnizatorio? Porque este es el tema sabroso en caución, cuando las permitimos o definimos aquellas de a primer requerimiento, que se pagan sin probar el daño, sin probar que hubo un siniestro. Entonces, sigue vigente la aplicación del principio indemnizatorio a las pólizas de caución que son a primer requerimiento, que se pagan sin que sea necesario demostrar que hubo un incumplimiento, es decir, un siniestro, y que hubo un daño. ¿Y cuál es el monto del daño? El asegurado puede cobrar el monto total y la compañía debe pagarlo. ¿Qué pasa con el principio indemnizatorio? Algunos reclaman. No es posible porque el principio indemnizatorio prima sobre esa norma. Bueno, pero esa norma es especial, está para el seguro de caución. Entonces, ¿qué hacemos? En el caso peruano es un poco más complejo porque el principio indemnizatorio está en la ley. En cambio, esta norma que acabo de leer de las cauciones a solo requerimiento del asegurado está en un reglamento. No obstante, en aquella ley, como también veíamos, en el artículo 113, se puede pactar que es necesario probar los daños, con lo cual tenemos que deducir que si nada se pacta, en la póliza de caución no sería necesario probar los daños para requerir el pago de la indemnización. Muy interesante. Bueno, al menos en Chile, en que está claro, y yo creo que en Perú, de todos modos, debería operar así, y dame un segundo, Gustavo, cierro la frase solo. Lo que yo he sostenido desde, miren la coincidencia, me acabo de dar cuenta, desde que lo expuse por primera vez en Lima, en el Congreso de SILA del año 2019, y lo he sostenido en otras publicaciones recientes en mi país. Ambas normas se aplican, tanto la que establece el principio indemnizatorio como la que establece que las pólizas de caución deben pagarse sin que sea necesario probar el incumplimiento y el daño, el monto del perjuicio que causa ese incumplimiento. ¿Cómo se hace eso? Como dirían algunos hoy día, saliéndose de la caja. ¿Cuál es la caja? La caja es el tiempo. ¿Podemos aplicarlas, y uno entiende, al mismo tiempo? No. ¿Pero podemos aplicarlas en distintos momentos? Sí. Yo creo que esa es la solución cuando hay dos normas que establecen lo que parece una contradicción. ¿Y en qué consiste entonces el procedimiento para hacerlas ambas aplicables? La compañía que emite una póliza a primer requerimiento incondicional, solidaria, irrevocable, etcétera, debe pagar porque emitió la póliza prometiendo eso, que iba a pagar así, a solo requerimiento. ¿Y el principio indemnizatorio? Después yo reviso. Después reviso, veo, liquido, averiguo si hubo incumplimiento, constato si hubo daños y comparo si esos daños producidos por ese incumplimiento, causados por ese incumplimiento, es lo que me exigió de indemnización el asegurado. Si el asegurado me exigió un daño mayor al sufrido o me exigió cualquier monto de indemnización sin haber habido daño probado, ninguno, digamos, sin haber habido incumplimiento incluso del afianzado o tomador de la caución, entonces yo le pediré que repita. Le pediré que devuelva, que reembolse lo que cobró de más y la compañía debió pagar porque se comprometió a eso mediante la cláusula de pago a primer requerimiento. Por favor, don Gustavo.
Don Gustavo Bosco, que levantó la mano hace un minuto. Ah, perdón, me equivoqué. Está bien, está bien. Me encantaría que el resto del tiempo, porque creo que, si no me equivoco, se me acabó el tiempo, creo, el mío, y quedan los 5 minutos de conversación, pero si quedan más de 5 minutos, bienvenido, que quien quiera tome el micrófono y opine. Said, adelante, Said. Tengo una pregunta. Comprendo que en cada país hay ciertas diferencias con respecto al riesgo y lo que se cubre y lo que no cubre, la diferencia entre caución y crédito. Pero a propósito de la presentación sobre los elementos personales y sobre quién recae el interés asegurable, siempre he tenido la inquietud que la forma en que se estructura el seguro de caución, el tomador no es quien tiene el interés asegurable. Entonces habría que hacerle un análisis a esta persona para ver si cumple o incumple en caución. Pero en crédito, digamos que las partes son diferentes. Es decir, quien toma, quien se asegura y quien recibe el beneficio es quien contrata el seguro de crédito, pensando que el que va a incumplir el pago es alguien más fuera de esa esfera contractual. Entonces, no sé si eso es también una diferencia estructural. Sí, te lo comento. Es interesante tu pregunta porque permite observar una situación excepcional en caución, porque en crédito es la regla general. Es decir, en crédito, el que tiene el interés asegurable es el asegurado, bueno, eso siempre, pero es el contratante. Eh, de hecho, el que podríamos llamar sujeto de riesgo, el deudor de la obligación de pago que se está cubriendo por el riesgo de impago en una póliza de seguro de crédito, puede desconocer que hay un seguro de crédito contratado por su proveedor, acreedor. Tanto así que solo en este sentido, podemos hacer una analogía. Los deudores de las obligaciones cubiertas por un seguro de crédito equivalen a un automóvil en seguro de auto. Es decir, son el riesgo, pero no son parte del contrato. En cambio, en caución, lo habitual, porque no es necesariamente así en todas partes, lo habitual es que quien contrate el seguro de caución no sea el asegurado, sea el tercero, que es el deudor de la obligación garantizada. Hagamos los paralelos. Siempre es asegurado, en caución o en crédito, el acreedor de la obligación garantizada o asegurada. Siempre el asegurado es el acreedor, quien tiene el interés en el pago de la obligación, porque pago no es necesariamente de dinero, coincidamos los abogados presentes al menos. El pago o solución es un modo de extinguir una obligación, y eso de cualquier obligación. Ahora, estamos acostumbrados a llamar pago a las obligaciones de dinero. Entonces, para simplificarlo, en crédito, el acreedor de la obligación que se está asegurando es el contratante de la póliza. En garantía, el acreedor de la obligación que se está garantizando no es el contratante de la póliza. Eso hace una diferencia en la suscripción. La compañía tiene delante suyo al deudor de la obligación que se va a garantizar, y entonces la suscripción es muy distinta en crédito. En garantía le va a exigir la compañía una inmensidad, una enormidad de antecedentes, los financieros, los legales, que constituyen una contragarantía, el currículum de las obras o la experiencia en el cumplimiento de obligaciones del tipo que se va a cubrir, etc. Lo tiene sentado al frente y permite una selección, digamos, como en garantía, podría haber una antiselección, porque van de a uno los deudores de las obligaciones a pedir que se otorgue una garantía en favor de otro, que es el asegurado, mandante, acreedor. Entonces, ese riesgo de antiselección podría ser contrarrestado con el hecho de que se le van a pedir a ese contratante, que es el deudor, mucha información y contragarantías para otorgar la garantía. En crédito es distinto, porque en crédito contrata el acreedor para su cartera de clientes. Ahí se evita la antiselección por parte del asegurador, porque le pide la cartera de clientes. Es decir, hay una dispersión de riesgos en la cartera de un cliente, de un proveedor que le vende a plazo a 100, 1000 o 10.000, y tengo un caso de 14.000 compradores, que en sí mismo ya es una dispersión. Imaginémonos incluso
en exportación, en cobranza, la dispersión es además de países, de tamaño de empresas, de rubros de empresas, etc. Eso te podría decir, Said. Las partes del contrato son distintas en crédito en garantía, y en garantía efectivamente, y la ley peruana, y en este sentido coinciden con la chilena con la peruana, ambos establecen, aunque indirectamente, simplemente porque la definición dicen que es un seguro que contrata el tomador en favor de un asegurado. Entonces se entiende que el asegurado no es el tomador. Es así, correcto. Pablo Medina levantó la mano y qué gusto escucharlo. Francisco, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo. Oye, aprovechando que te tengo enfrente, me gustaría que nos aclararas, porque creo que no soy el único. ¿Qué diferencia hay entre la fianza y el seguro de caución? Perfecto. La fianza, la que establecen nuestros códigos civiles, es completamente distinta de un seguro, para empezar por el emisor, pero no solamente por eso, por el beneficio de excusión, por muchos motivos. Pero la fianza que emiten afianzadoras en México o que emiten compañías de seguros en Perú, para mí es un poco misterioso. ¿En qué se diferencia? De hecho, te comentaba que existen seguros de fianza. Entonces, un seguro de fianza, ¿qué cubre? El incumplimiento de una obligación. ¿En qué se diferencia del seguro de caución? Tanto es así que estoy dirigiendo un diplomado internacional en Chile. Tuvimos el año pasado a una brillante alumna mexicana, y este año la invitamos, y le toca la próxima semana, exponer sobre la diferencia entre los seguros de caución y las fianzas en México. Es un tema muy entretenido. Veíamos cuando les leí la ley peruana, o incluso más bien el reglamento de seguros de crédito, caución y fianza, que las compañías de seguros pueden emitir seguros de caución y fianzas. Ya distinguimos seguro de crédito y caución, pero la distinción entre seguro de caución y fianza, misterio para mí, Pablo. Yo creo que en muchos son denominaciones, Y de hecho, por lo que he estudiado del caso mexicano, que es el más complejo en este sentido, y además por el volumen de las operaciones de las afianzadoras y aseguradoras en México, había originalmente, al menos en la estructura, cuando se pensó en la legislación, cuando se reguló recientemente, se autorizó que alguna de estas dos, ahora no recuerdo si el seguro de caución o el de fianza, con la diferencia en que una de estas podía ser incondicional o abstracta o a primer requerimiento, una de estas. Pero eso no hace una diferencia sustancial de producto. O sea, pueden ser puede ser el mismo producto con características de ser a primer requerimiento o no. Pero aparentemente, por lo menos lo que he entendido hasta ahora, que en el caso de México, la diferencia podría estar dada en eso, ¿no? En la posibilidad de que una de estas dos, ahora no recuerdo cuál de las dos, si el seguro de caución o el seguro de fianza o la fianza, pudiera ser una garantía abstracta. Vamos a seguir estudiando eso, Y me avisas, por favor, las conclusiones. Eso, excelente. No, y lo vamos a hacer juntos también, y con Said y con Marcio. Vamos con Rebeca. Qué gusto, Rebeca. Francisco, bueno, pues qué gusto oírte y oír tu conferencia. Muchas gracias, y oír los comentarios y las preguntas que han hecho Said y Pablo, y pues también agradecer a Marcio, que alcancé a escuchar su presentación antes. Oye, sobre esta última pregunta que acaba de hacer Pablo, en Colombia hemos estado también discutiendo mucho el tema, porque en Colombia coexiste un régimen civil de la fianza civil con el seguro de cumplimiento, que es pues el régimen mercantil. Y pues digamos que en Colombia la fianza civil es como en los demás países, un contrato bajo el cual alguien garantiza el cumplimiento de unas obligaciones y de un tercero, y ese garante tiene la posibilidad de alegar el beneficio de exclusión. Y lo principal que hace ese garante es que se pone en el lugar del incumplido en la obligación. Es decir, su principal misión es cumplir la obligación incumplida. En Colombia existen muchas entidades mercantiles que explotan ese contrato y pues no son vigiladas por la Superintendencia Financiera, porque no es considerado que la explotación del contrato de fianza sea una actividad financiera ni un seguro. Entonces uno dice, bueno, entonces en últimas, ¿en qué se diferencia esa fianza civil, pero que se explota mercantilmente, con el seguro de cumplimiento? Y yo la verdad,
únicamente encontrado pues dos diferencias. La primera pues es natural, el beneficio de exclusión. La aseguradora que expide la póliza de seguro de cumplimiento no tiene el derecho a alegar el beneficio de exclusión, es decir, que primero se persiga al obligado principal, pero la única diferencia que pues personalmente he encontrado a lo largo de estos años de estudiar este tema y también como pelear mucho con las autoridades en Colombia para que de alguna forma las afianzadoras tengan alguna supervisión estatal, es que la obligación o la obligación de la aseguradora que emite la póliza de seguro de cumplimiento no es ponerse en el lugar del contratista incumplido, no es cumplir la obligación principal incumplida, sino pagar los perjuicios derivados del incumplimiento de esa primera obligación incumplida. Entonces, quería conversar un poco con ustedes de lo que ocurre en Colombia, porque ahí es donde hemos encontrado la diferencia. El seguro de cumplimiento es el llamado a cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento, pero no a cubrir principalmente, o el asegurador no se pone en el lugar del contratista incumplido para cubrir la obligación principal por él. Eso quería compartirles. Mira, eso es súper interesante, Rebeca, y te puedo dar un dato, que lo estudié recientemente en el diplomado al que me refiero, porque tenemos alumnos de la Superintendencia de Seguros de Panamá. Entonces estudié la legislación y la reglamentación panameña. Y en Panamá, el asegurador de garantía, y les comento a todos que en Colombia llaman seguro de cumplimiento, a lo que en el resto de Latinoamérica llamamos seguro de caución o seguro de garantía. No es diferente, ¿no? No es otro seguro que uno de garantía de cumplimiento de obligaciones. Entonces lo llaman de cumplimiento, súper bien, más directo. En Panamá, como te digo, es el caso que voy a comentar, y también lo es en Estados Unidos, las aseguradoras pueden cumplir su obligación del seguro, digamos, indemnizando el perjuicio, el monto del perjuicio, en dinero, entonces, o cumpliendo el contrato. En Panamá, la aseguradora puede encargarse de terminar la obra directamente, o subcontratando a una constructora, por ejemplo, para que ponga los pisos que faltan en el edificio o los metros que no se han construido en un puente, lo que sea. Lo puede hacer. Ahora, ¿de qué depende, creo yo, esto? No de una cuestión sustancial o de fondo, sino que del porcentaje que se cubra. Cuando en Colombia, en Chile, en México, en Brasil, en Argentina, emitimos pólizas de garantía, caución o cumplimiento por el 10% de la obra, bueno, pagaremos el 10%, pero no nos vamos a encargar de terminar una obra que está en el 50, en el 30 o en el 70% de construida solamente, ¿no? Pero cuando tú cubres el 100%, como es habitual, por ejemplo, en Estados Unidos, la garantía puede llegar al 100% por el contrato, entonces puede tener mucho sentido que en vez de pagar ese monto u otro parecido a estimación de un tercero, sea la compañía la que diga, no, mejor yo voy a terminar esa obra. Tengo ya subcontratado, porque como me especializo en esto, ya tengo varias constructoras, tengo precios, tengo compras por mayor, lo que sea, y terminan la obra. Entonces, yo creo que depende de esa posibilidad, no tanto de una cuestión sustancial que diferencie fianza con garantía o cumplimiento, sino con el porcentaje que tú otorgues de monto asegurado respecto al monto del contrato. Cuando el monto asegurado de la garantía o póliza de cumplimiento es del 10% o parecido, tú vas a siempre preferir pagar la indemnización en el monto que se estime que encargarte de terminar una obra que difícilmente está en el 90%. Coincidamos que los siniestros no se producen cuando la obra está a punto de terminar. En ese caso se consiguen fondos por parte del afianzado y termina la obra. El problema es cuando están en el 20-30%, quiebran, y ahí, ¿qué prefieres tú? ¿Encargarte de terminar una obra que está en el 30% o pagar solo el 10%? Claro. Vas a pagar el 10%. Igual pasa en Colombia. En Colombia el asegurador puede encargarse, pero es muy excepcional también por el tema del porcentaje, pero adicionalmente porque si estamos ante un contrato estatal y por alguna razón la aseguradora incumple en la ejecución de ese contrato, pues a la aseguradora es a quien le van a declarar la caducidad, que es básicamente la inhabilidad para contratar con el Estado. Y una aseguradora que no pueda contratar con el Estado, pues es una aseguradora prácticamente muerta comercialmente. Entonces es eso, pero como les digo, la discusión es bastante interesante
en nuestros países. Y obviamente también lo que preguntaba Said con el tema del seguro de crédito. Colombia tiene un mercado de seguro de crédito más o menos desarrollado que obviamente pues hemos tratado de difundir hacia otros Sí. países. Las compañías que están en Colombia han tratado de difundir como esa estructura a los demás países de la región. Sí. Tú sabes, Rebeca, y lo comento todo, que incluso yo he avanzado en alguna publicación una pretensión de teoría en el sentido de decir, nuestros códigos civiles establecen, en general, muchos, cuáles son las cauciones o garantías, normalmente a través de caución, lo mencionan, ¿no? Cuando la definen, y da ejemplos, y dicen prenda, hipoteca o fianza. Y todos hemos aprendido, estudiando Derecho, que hay garantías reales y garantías personales. Y las típicas garantías reales son la hipoteca y la fianza, y la hipoteca y la prenda, y la típica garantía personal es la fianza. Bueno, ¿qué es el seguro? Teniendo eso a la vista, ¿qué es? Es una fianza. Sí, es una fianza, pero es una fianza particular, especial, con atributos especiales. Solo la emite una aseguradora. ¿Mm? Una aseguradora que destina, al revés de las personas naturales que afianzan, destina una parte de su patrimonio exclusivamente a ese objeto y hace reservas para cumplir con la obligación como afianzador, digámoslo así. Tiene características especiales, pero finalmente es una garantía personal. Ahora, como es una garantía personal, pero que a su vez le exige a la aseguradora constituir reservas y mantener inversiones, por lo tanto, en bienes, respaldar su obligación en bienes que controlarán las autoridades fiscalizadoras. Entonces, mi invitación ha sido a crear el concepto de garantías profesionales o fianzas profesionales. Es decir, son personales porque el deudor de esa garantía es una persona jurídica, pero respaldada en bienes, que son las inversiones que constituyen las reservas para cumplir con esas obligaciones, garantías profesionales. Bueno, yo creo que ya me estoy pasando y probablemente estoy ocupando el tiempo de Rebeca, y yo les aseguro que es mucho más interesante escuchar a Rebeca que a mí. Así que, no sé, aquí los organizadores, párenme, díganme que me vaya para que llegue Rebeca en plenitud. Lo que sucede, Francisco, es que es tan interesante la conversación y de hecho los congresos, los coloquios tienen esa idea, poder comunicar y poder generar este conocimiento, porque acaba de intervenir en un instante Costa Rica, Chile, México y Colombia. Entonces, eso definitivamente enriquece y es la finalidad justamente de este congreso. Y de antemano las disculpas, Rebeca, pero ha sido totalmente provechoso. Igual no han sido tantos minutos. Excelente. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias, estimado profesor Francisco Artigas. Esperamos que en los siguientes eventos que tengan esta misma finalidad, pues podamos contar contigo. Ahora sí, damos pase a la siguiente ponencia.